Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio darles la bienvenida a este evento en el que presentaremos el libro titulado La testimonial en las reglas de la IVA, arbitraje y proceso civil, que constituye el volumen 55 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. A continuación, cedemos el uso de la palabra al profesor Alfredo Bular González, quien es máster en Derecho por la Universidad de Yale y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios en la que es profesor principal. Autor de diversos libros y artículos en las áreas de análisis económico del derecho, regulación y libre competencia. Árbitro en múltiples arbitrajes, incluyendo casos administrados por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, la Cámara de Comercio de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y Arbitrajes ad hoc. Un aplauso, por favor. Nos faltó decir en la presentación que soy el asesor del doctor Avendaño en su tesis que dio origen al libro. Quiero primero agradecer el cariño con el que Juan Luis me llamó a invitarme y el de Mario para invitarme a presentar el libro, y en el caso de Juan Luis invitarme a prologarlo, que para mí fue un inmenso placer y me llenó mucho de satisfacción, de emoción y de ganas de hacer el prólogo cuando me llamó por primera vez. Ustedes dirán que tiene que hacer eso con un libro que habla sobre las reglas de la IVA y el arbitraje. Lo que están viendo es un okapi, es un animal relativamente extraño, hay pocos, quedan muy pocos, y la razón por la que lo coloco no es en realidad por esa lámina, sino por la siguiente. El okapi es el antecesor hacia la jirafa. Y la explicación es muy simple. Cuando había escasez de pastos, los okapis que tenían el cuello ligeramente más largo y podían alcanzar las ramas, podían comer de los árboles. Y entonces se adaptaron a la circunstancia en que habían pocos pastos porque podían comer de los árboles. Al tener hijos los okapis que sobrevivían con más frecuencia eran los que tenían los cuellos más largos. Como consecuencia del cuello más largo, sus hijos tenían cuellos a su vez más largos. Y a través de procesos de mutación, las jirafas terminaron teniendo cuellos mucho más largos a través de un proceso evolutivo. Es decir, como explica muy claramente Charles Darwin, la evolución se explica por la capacidad que tenemos de adaptarnos al medio ambiente en el que nos tenemos que desarrollar. Los okapis sobrevivían menos que aquellos que tenían cuellos más largos. Hay un proceso accidental de mutación, la genética es accidental, no es que nadie planeó alargar el cuello de la jirafa, algunas salían un poquito más largos, poco a poco terminó apareciendo una especie distinta. Esa especie sobrevive mejor porque se adapta a la circunstancia de lugares donde, habiendo árboles, los pastos pueden ser escasos. Y básicamente el okapi tiene eso. Quiero ponerles la siguiente lámina para explicarles lo que están viendo. Lo que están viendo es un cangrejo. Este cangrejo tiene el nombre de Heikagani, en japonés, es un cangrejo japonés, ¿no? Y es conocido como el cangrejo samurái. Y la razón es que si ustedes miran la caparazón del cangrejo, tiene una cara de un samurái. Y la pregunta dice que tiene que hacer un cangrejo con cara de samurái con las reglas de la IVA. Ya vamos a llegar a eso muy pronto. El cangrejo, la historia de este cangrejo, por lo menos tal como le explica el científico Carl Sagan, autor de esta saga Cosmos, de este libro Cosmos, se originaba en que los pescadores japoneses, al pescar cangrejos y ver la cara de un samurái, pensaban que era un cangrejo sagrado. Y entonces, ¿qué hacían? Lo devolvían al agua. Y los cangrejos que no tenían esa forma, se los comían. Entonces el resultado fue que el cangrejo samurái comenzó a reproducirse con más frecuencia porque lo regresaban al agua. Y como consecuencia de eso se desarrolló todo este tipo de cangrejos con cara de samurái. A diferencia de lo que ocurre, sin embargo, en el caso de la jirafa, la cara del cangrejo samurái es consecuencia de un proceso de intervención humana. El ser humano selecciona cangrejos
Y el cangrejo sobrevive con esta cara en el caparazón, se reproduce con más frecuencia, y en consecuencia sus hijos tienen también cara de samurái. Se reproduce con más frecuencia precisamente porque se adapta a la circunstancia de ser pescado. Lo siguiente. Los bulldogs son un proceso evolutivo más distinto. El bulldog se origina en un proceso de intervención directa. Los cangrejos samurái son consecuencia de un acto absolutamente involuntario de los pescadores, no estaban pensando en el proceso evolutivo, pero el bulldog es una raza creada a través de procesos genéticos y de cruces que conducen a que el bulldog aparezca. Pero el bulldog tiene un pequeño problema. Las hembras no pueden dar a luz. No pueden dar a luz. La única forma de que un bulldog, porque como consecuencia de la intervención humana para darle esta forma al perro, uno de los resultados fue que no tiene posibilidad de dar a luz. Si da luz, se muere. Entonces, los bulldogs nacen todos por cesárea. Si no hubiera seres humanos, no se produciría este fenómeno. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a cómo se originan las especies y a cómo se originan ciertas instituciones jurídicas. Es a través de procesos evolutivos. Esos procesos evolutivos pueden ser muy naturales o pueden derivarse de una intervención muy directa de un individuo o un conjunto de individuos o de todos actuando en conjunto. ¿A qué me refiero? Uno puede ver las cosas desde un punto de vista evolucionista o desde un punto de vista constructivista. Evolucionista es que se adapta al ambiente en el que le toca desarrollarse. Constructivista, no se adapta, alguien viene y lo construye, un poco como el bulldog, a alguien se le ocurre que tiene que ser así y lo crea así y por ahí le arroja algún tipo de mutación que tiene un defecto, no pueden dar a luz. Un bulldog es costosísimo, porque cada vez que va a dar a luz hay que llevarla a que le hagan una cesárea. Y esto no fue consecuencia de un proceso natural. Los bulldogs, si hubieran sido sometidos a un proceso natural, nunca se hubieran desarrollado, porque un animal que no tiene hijos no se puede reproducir en el tiempo. El proceso adaptativo es muy importante en la naturaleza y es muy importante también en las instituciones jurídicas. Los códigos procesales son productos constructivistas. Un conjunto de juristas se juntan y se ponen a redactar una norma que creen que es la mejor. A veces lo es, a veces no lo es, pero no obedece a un proceso natural de interacción entre los seres humanos. En cambio, las reglas de la IVA son un producto evolutivo. ¿Por qué? Las reglas de la IVA no son un código obligatorio, no son una norma jurídica en el sentido estricto de lo que pertenecen a lo que se conoce como soft law. ¿Y qué es un soft law? Un soft law es una recopilación de lo que un grupo de personas considera, y efectivamente en el caso de la IVA creo que lo han hecho con bastante acierto, la práctica usual de los practicantes del arbitraje. Observan lo que los practicantes del arbitraje han hecho y lo recogen o lo organizan en reglas absolutamente flexibles, que no son obligatorias, que son solamente referenciales, pero que son adoptadas por acuerdo de las partes o son adoptadas simplemente por la práctica. Un tribunal cita la regla de la IVA como una suerte de costumbre o uso y esa regla se aplica. Tienen una sistemática, se cambian cada cierto tiempo, pero tienen un origen evolutivo. ¿Por qué? Porque observan costumbres que han sobrevivido a su aplicación en la práctica. En pocas palabras, si yo decido, por ejemplo, que voy a poner como costumbre en los arbitrajes que no haya testimoniales, y esa costumbre hace perder eficacia al arbitraje, los abogados propondrán testimoniales y los árbitros aceptarán o propondrán testimoniales. Y como consecuencia de eso, así no esté contemplado en la norma, la testimonial aparecerá porque el arbitraje es criatura del consenso y permite esta evolución. Las reglas que se adapten mejor a los usos y costumbres de los comerciantes, es decir, al comercio, son las reglas que sobreviven y se reproducen y se van adaptando, alargando el cuello o creando instituciones o formas de tramitar procesos. Mientras que cuando uno hace un código procesal, lo que hace usualmente es mirar otro código procesal de otro país o un conjunto de códigos procesales de otro país, junta unas ideas y las lanza, pero no ha pasado por este proceso evolutivo, este proceso de prueba. Va a pasar, uno ve las experiencias de otros países y además, una vez que el código está hecho, modificarlo no es cuestión de usos y costumbres, es necesario otro proceso legislativo con otras personas que construyan que esto se haga. Y yo creo que esta es la razón principal del gran éxito de las reglas de la IVA. Más allá de si son mejores o peores que el código procesal, y
y eso es algo que Juan Luis advirtió cuando hizo su tesis, más allá de si son peores o mejores, creo que su valor está en que vienen del consenso y de la interacción de muchas personas que son practicantes usuales y que usualmente van a poder encontrar reglas a través de los usos que se adaptan mejor. Y la repetición de esas reglas lleva a la imitación, lleva a que finalmente los recopiladores las recojan como reglas de la ley. Esto explica por qué un código procesal civil tiene 1000 y pico artículos y una ley de arbitraje tiene 70 y tantos y la regla de la IVA tiene también una cantidad similar. No necesitan todas las reglas, los usos y costumbres, las prácticas arbitrales, de alguna manera sustituyen la necesidad de reglas tan detalladas, ¿no? Y esto es lo que pasó, en mi entender, creo, y entiendo con el de Juan Luis, con las reglas de la IVA en relación a las testimoniales. La práctica fue testeando cómo funcionaban las testimoniales, qué reglas de la testimonial funcionaban mejor que otras. Y los arbitrajes que eran más exitosos, porque el arbitraje producía mejor prueba, porque era más rápido, porque conseguía una buena combinación entre la actuación de la prueba y la celeridad, eran repetidas. Y las reglas que eran malas iban siendo dejadas de lado. Y poco a poco, y si uno participa en arbitraje internacional, yo diría en el Perú, en buena parte de los arbitrajes domésticos, descubrirá que a pesar de que las leyes pueden ser distintas o no decir lo mismo, la práctica arbitral de la testimonial está más o menos estandarizada y es muy parecida de un lado a otro. Uno se sorprende yendo a arbitrar a España, a China, a Estados Unidos y se dará cuenta que con variantes y con algunos matices culturales, básicamente las reglas que se aplican son muy parecidas a las reglas que están recogidas en la IVA, incluso con algunas variantes que llevarán posiblemente nuevamente la IVA y la comisión que va a tener que ver esto en un tiempo, cambien nuevamente las reglas o las ajuste a las nuevas circunstancias. ¿Qué características centrales tienen las reglas de la IVA y la práctica arbitral que las recoge y las aplica? Primero, y esto es llamativo, la declaración testimonial inicial es escrita, no es oral. Lo cual llama la atención porque justamente uno dice, no, lo bueno del arbitraje es que es más oral, pero la declaración inicial bajo las reglas de la IVA no tiene que ser, porque las reglas de la IVA no obligan que sea así, pero en la práctica lo más usual es que es por escrito. Y eso tiene una serie de ventajas que Juan Luis explica muy bien en su trabajo. Permite a la contraparte que va a tener que hacer el cross-examination, el contrainterrogatorio, saber antes de la audiencia de qué ha hablado el testigo, para poder preparar sus preguntas y de manera tal que el interrogatorio sea mucho más efectivo y mucho más asertivo. Además, contempla este juego de direct examination, cross-examination, que es el interrogatorio cruzado que hace el abogado que no trajo al testigo, el redirect, que es el interrogatorio que hace el que inicialmente trajo al testigo para tratar de rescatar al testigo, hacer que aclare sus respuestas, y eventualmente, eso no es tan común, pero también el recross, que es nuevamente regreso a hacerle preguntas. Y esta secuencia, esta forma de interrogar, que tiene distintos matices, está muy claramente aplicada, a pesar de que las normas, las reglas de la IVA son muy parcas y casi no dicen nada a través de la propia práctica que estas reglas han tenido. Entonces hay una primera constatación. En arbitraje, la testimonial es una de las pruebas principales, las que más viven, ¿no? Ocupa varias horas y en ocasiones varios días de la audiencia. Yo he estado en audiencias de 21 días, donde virtualmente casi todos los 21 días eran interrogatorios, ¿no? Y brinda evidencia importante sobre qué pasó con los protagonistas, con los que vivieron el caso, no con los abogados a los cuales les contaron el caso y a su vez lo cuentan, sino traer a los que vivieron el caso. Hay un proverbio chino que dice que el juez decide por 10 razones, 9 de las cuales nunca se sabrán. Porque claro, las sentencias no recogen todo lo que pasa. Las sentencias recogen el razonamiento con el que el juez justifica. La voz temblorosa de un testigo, o firme de un testigo, la mirada directa o esquiva del testigo, la serenidad o la duda en la cara del abogado ante una respuesta que es inesperada y que daña a su cliente, pueden tener en términos de lo que la gente de teatro llama verdad, un tremendo impacto en la decisión de un juez. Pero es rara la sentencia que dice al testigo le tembló la voz. Es rara la sentencia que dice el abogado se sorprendió al ver la respuesta. Impactan, pero no están en la sentencia. La testimonial tiene ese mérito, permite incorporar al arbitraje una serie de elementos relevantes. Yo creo que tiene mucho que ver con la verdad, más que las palabras, la forma como lo dice, la forma como interactúa con el abogado, la forma como soporta un interrogatorio
intenso o como comete un error muy sencillo cuando le hacen una pregunta obvia. Esos elementos que la testimonial permite recogerlos e incorporarlos a la decisión del juzgado. Por supuesto que el jugador tendrá que incorporar estos como hechos y como fundamentos jurídicos, pero estos elementos que hacen vivir el caso son relevantes y muchas veces impactan a los jugadores a los jugadores de manera inadvertida. Ellos no se dan cuenta a veces, pero lo sienten. Sienten que les han dicho la verdad o no. Y el ser humano tiene una gran capacidad para inconscientemente descubrir o no cuando ve a la persona declarar. ¿Por qué el papel aguanta todo? Uno puede decir muchas cosas en papel, pero la verificación de lo que está en el papel muchas veces no es posible. Entonces, privarse de la testimonial es privarse de alguna manera de todas estas fuentes de información. La segunda constatación que está en la tesis de Juan Luis es que en el proceso civil la testimonial es una caricatura de prueba. No sirve realmente. La forma como se actúa conduce además que se actúe con muy poca frecuencia. Y la razón por la que se actúa con muy poca frecuencia es porque la gente siente que, a diferencia de lo que pasa en el arbitraje, es una prueba que no sirve, que no genera posibilidad de obtener verdad. Y claro, ¿por qué existe esta diferencia? Esa es la pregunta medular del libro. ¿Por qué la testimonial funciona en un lado y no funciona en el otro? ¿Hay posibilidad de, ajustando las reglas, hacer que funcionen los dos? Y yo creo que la respuesta tradicional a por qué no se usa la testimonial no se usa en el proceso civil común, la respuesta común es porque los testigos mienten. Y en realidad esa es una excelente razón para tener prueba testimonial, porque para eso está el interrogatorio. Yo la verdad, cuando me toca interrogar a alguien, prefiero interrogar a un mentiroso que a alguien que dice la verdad, porque el mentiroso te da la oportunidad de confirmar la falsedad de la posición de la otra parte. En cambio, quien dice la verdad y es creíble, puede dañar tu posición. Un interrogatorio cruzado, es decir, con un testigo que tú no controlas y que dice la verdad, es muy difícil para un abogado. Para eso hay técnicas de interrogatorio que lamentablemente todavía en el Perú no hemos aprendido mucho, pero que cada vez se están utilizando más y que permiten justamente determinar, o por lo menos tratar de acreditar, que un testigo está mintiendo. En realidad no hay testigos mentirosos, sino mal interrogados. Y la técnica de interrogatorio permite justamente poner en evidencia que se está tergiversando los hechos. Y esto tiene que ver nuevamente, estas reglas, tienen que ver con el aspecto evolutivo que decíamos en un momento. No es que esta forma de interrogar fue creada por alguien y fue puesto en un libro o en una norma. Surgió de la práctica y fue siendo imitada y repetida en base a la práctica. Y lo que hacen las reglas de la IVA es solamente sistematizar esa práctica e ir ajustando esa práctica conforme va evolucionando. Entonces, el mérito de la tesis, del trabajo, que hoy día es un libro, es romper con el paradigma para entender que el aspecto evolutivo puede ser una muy buena fuente para crear reglas que finalmente nos permitan manejar mejor problemas jurídicos. Es decir, entender que hay una ventaja de la visión evolucionista de las reglas frente a la visión constructivista de esas reglas, que simplemente crea una regla y después dice ojalá funcione, y tomar la experiencia de cómo la regla se aplica para recogerla en la práctica y hacer también que funcione. Y esto llevó a la suerte que tuve de ser asesor de Juan Luis, cosa que me pareció rarísimo, porque está con mi profesor de hace 35 años, y sin embargo tuve la suerte de poder asesorarlo y enriquecerme con las discusiones que tuvimos sobre su tesis. Estas discusiones sobre, oye, ¿por qué la ley de arbitraje es tan corta? Y discutíamos porque justamente es un sistema evolucionista que va cambiando, y él decía, no, pero no sería mejor que tuviera más detalle. ¿Por qué las reglas de la IVA no entran a todo este detalle? Yo digo, porque justamente no quieren amarrar, quieren dejar que las cosas evolucionen. Y ese es el sentido de ser reglas que son solamente referenciales. Ahora, ¿por qué Juan Luis es el que nos trae estas ideas? Yo creo porque las ideas que él trae van a ser precursoras de un cambio importante. Eso es lo que yo creo. Y los precursores no solo deben traer ideas, sino que tienen que estar en capacidad de lograr cambios. Las ideas que no impactan en la realidad se quedan en eso, en ideas, no tienen realmente utilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo siempre he tenido la impresión que quienes están legitimados dentro del estatus existente, hablemos proceso civil,
tienen mayor autoridad para plantear un cambio. Es decir, Juan Luis ha sido identificado siempre como un procesalista perteneciente a la rama del proceso civil, que conoce muy bien, y como conoce muy bien, conoce sus fortalezas y conoce sus debilidades. Entonces conoce lo que existe y a su vez conoce o entiende que se puede mejorar. Hasley decía que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Juan Luis tiene mucha experiencia, pero la experiencia no es una acumulación de conocimientos, sino la capacidad de usar ese conocimiento de una cierta manera. Eso es lo que hace la experiencia valiosa. Si no, no es experiencia, sino es simplemente información. La experiencia es útil cuando tiene un impacto. La experiencia puede ser maravillosa, ¿no? Nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Y me imagino que Juan Luis habrá tenido muchas experiencias, de hecho conversamos de algunas, de ir a audiencias judiciales y descubrir que la testimonial no funciona y ver que hay errores en la forma como está concebido. Y eso, de alguna manera, le permite darse cuenta que hay algo que está mal en el sistema. Su experiencia le permitía hacer eso. Y esto le da la oportunidad de corregir. ¿No? José María de Pereda, un literato, decía que la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado sobre lo que se ha vivido. Y yo creo que la tesis llevó a Juan Luis para una oportunidad de mayor reflexión sobre lo que había vivido como abogado. Como les decía, Juan Luis yo fui alumno de Juan Luis hace 35 años. Siempre sus clases tenían un enfoque práctico, además es muy divertido. Saben que es muy divertido, nos mata de risa toda la clase, es un tema aparentemente tan árido como el derecho procesal. Y siempre tenía una perspectiva práctica y siempre tenía una idea innovadora. Yo recuerdo alguna vez en clase que dijo algo que hasta ahora no lo recuerdo, hace 35 años, que es que en lugar de presentar alegatos, los abogados deberían presentar un proyecto de sentencia. Y tiene hasta lógica. Ahorraríamos un montón de redacción, le estás diciendo más claramente al juez cómo tiene que sustentar su idea, le facilitas la redacción cuando hay carga procesal y vas a ser mucho más asertivo en lo que estás diciendo. Y la verdad me parece que tener eso no se ha implementado, es el tema para su segundo libro. Ya desde ahí uno se daba cuenta que siempre estaba pensando en cómo cambiar la práctica para conseguir que haya un mejor efecto. Me busca para que sea su asesor, yo me sorprendí sinceramente cuando me llamó y me pide que yo sea su asesor. Y comenzó a decir, lo que le tenía clarísimo desde un comienzo, que quería ver un asunto de procesal civil con arbitraje. Y su primera idea era lo más obvio, voy a ver el recurso de anulación. Afortunadamente, y reitero, afortunadamente, descubrimos que había alguien que había escrito un libro sobre exactamente lo mismo y él decidió cambiar de tema. Y digo afortunadamente porque creo que el tema que tomó después fue mucho más interesante y creo que permite un aporte mucho mayor precisamente al campo. Juan Luis decide salir de su zona de confort y entrar a un área que no conoce. Juan Luis ha podido agarrar cualquier tema procesal, hacer la tesis sobre cualquier tema procesal, estaríamos hoy presentando un libro sobre alguna institución procesal y punto. Pero decidió salir de su zona de confort y buscar algo diferente, buscar algo donde se pudiera innovar. Entonces, y dentro de eso, escogió la testimonial. ¿Y por qué lo hizo? Como conversamos, fui a varias audiencias arbitrales donde se aplicaron reglas de la IVA o reglas parecidas a la IVA y la verdad era otra cosa. La testimonial sí servía, sí era interesante, sí te traía elementos de prueba, sí te permitía decir quién estaba mintiendo y quién no. Y entonces se pregunta, que creo que es la reflexión de la experiencia, de reflexionar sobre la experiencia y saber que la experiencia sirve solo si vas a usarla de cierta manera. Comienza a decir, hay algo en mis dos experiencias de procesalista y de árbitro o de abogado en casos arbitrales que me indica que esto tiene que cambiar. No puede ser que el proceso civil funcione de una manera y el proceso arbitral funcione de otra. Y por eso escoge la testimonial. Y su aproximación es muy práctica. Ustedes leen la tesis, ¿qué funciona y qué no funciona? ¿Por qué no funciona y por qué sí funciona? Y su propuesta es una innovación. Incorporar los principios y reglas contenidas en las directrices de la IVA y la práctica arbitral asociada a las directrices de la IVA al Código Procesal Civil. Entonces irrumpe con una idea disruptiva, claramente disruptiva al orden establecido. Me hace acordar cuando compartíamos el elenco en Iñaki Urtecho, hace ya un par de años, 2 o 3 años, y él era, pues, él actuaba de juez. Yo
era el abogado, bueno, no era el abogado, era la parte, el dueño de la esclava, que estaba, la contraparte buscaba que lo liberara. Y hay una escena creada por el director, por Roberto Ángeles, que es particularmente emotiva. Porque luego de que acaban los alegatos, se hace la ficción, entra una música y entran a cantar Fernando de Traseñí, un actor que hacía Fernando de Traseñí, y la esclava, que era Dionisia, que estaba actuada por, bueno, uno de los niños que era Guillermo Rivas, y Dionisia era Besita Zapata, ¿no? La Besita, y entran y cantan, y se queda un momento de mucha ternura en ese momento. Termina la ternura, ¿no? Y en ese momento, cuando él golpea su martillo, firma la sentencia y dice, listo el pollo. Y rompió todo el ambiente que se había creado en ese momento, ¿no? El director le llamó la atención después, pero no importa porque todo el mundo se rió. Pero así de disruptivo es lo que él está planteando. Es decir, está rompiendo una situación de calma, de inercia y de calma sobre las instituciones procesales para plantear algo que claramente sale del contexto en el cual dice él esta palabra. Entonces, irrumpe con esta idea y creo que además irrumpe la idea de la tesis. Yo estoy convencido con su intención de cambiar las cosas. O sea, creo que su idea es esto hay que cambiarlo. Y claro, la mayoría de las personas que escriben una tesis es uno entre un montón, ¿no? Hay un proverbio africano que dice, si piensas que eres demasiado pequeño para hacer una diferencia, un cambio, es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación, ¿no? Y yo creo que Juan Luis es un poco mosquito. Él está sabiendo que tiene que insistir, que marcar las cosas, que llevar la idea hacia adelante, ¿no? Y no solo se conformó con hacer la tesis, sino en ver cómo su tesis se convertía, o cómo la propuesta de la tesis se convertía en realidad. Entonces un día me llama por teléfono, con una voz traviesa y orgullosa, típicamente habla Juan Luis, ¿no? Alfredo, no sabes, ayer la Comisión de Reforma ha aceptado mi idea de incorporar reglas de la IVA al proyecto de reforma. Por supuesto que todavía no es ley, ya veremos si sale como ley, pero ya es un paso que indica esta es una idea que tiene una posibilidad de convertirse en ley. Ustedes leen el proyecto, ¿no? Habla de declaración escrita de testigo, habla del cross-examination, del direct examination, de que no lo usan muchas palabras, en español, digamos, pero el interrogatorio directo, el interrogatorio cruzado y el redirecto. Y básicamente son las mismas reglas centrales, las reglas medulares que uno tiene en las reglas capitales. Por supuesto que esto va a implicar un reto de hacer audiencias mucho más oralidad, va a tener que implicar que los jueces van a tener que prepararse y los abogados van a tener que aprender cómo se hace eso. Pero si ojalá pasa esto, yo creo que va a ser un cambio importante en la capacidad que el juez va a tener de entender el caso. Por supuesto que lo van a criticar, ya lo comenzaron a criticar algunos, han dicho por qué hacen esto, cosas tan raras, nunca se ha hecho así, etcétera, etcétera. Dirá que van contra la tradición, contra lo establecido, contra lo que sabemos hacer, ¿no? Y es que la tradición constructivista, la que no tiene fe en la creación agregada de la práctica de miles de personas, sino que confía solamente en la sabiduría de un grupo pequeño, ¿no? Que no necesariamente sabe qué es lo que mejor funciona, porque la jirafa no sabe que quiere tener el cuello largo. La jirafa tiene el cuello largo porque la interacción tiene el cuello largo. Las reglas legales que se aplican en los arbitrajes, las reglas de la práctica arbitral, provienen como el cuello de la jirafa, de la repetición de prácticas que van poco a poco haciendo que estas reglas se hagan. Y por supuesto van a decir que estás loco, ¿no? Pero como decía Mark Twain, un hombre con una idea es un loco hasta que fuma. Y yo creo que esta idea tiene muy buenas posibilidades de triunfar, ojalá no sea, y si no es ahora, no será en el futuro, y esperemos que no sea en un futuro muy lejano. Así que, querido Juan Luis, creo que todavía necesitamos muchas de tus locuras, ¿no? En un país que está atrapado en la inercia y en la tradición, creo que es importante romper con paradigmas. Por eso me ofrezco desde ya acompañarte en tus futuras aventuras intelectuales, ¿no? Porque la verdad sí extraño nuestras reuniones y nuestras discusiones sobre estos temas, ¿no? Y si no lo haces pronto, todos los que están acá estaremos además extrañando la presentación de tu siguiente libro. Así que te invito a seguir siendo disruptivo, te invito a seguir
entiendo que está listo el pollo, otro pollo más. Y espero tener la suerte de poder acompañarte, aunque sea como un protagonista, un actor secundario en el protagonismo que debes tener en este tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Bula. Ahora corresponde que haga uso de la palabra el profesor Giovanni Priori Posada, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, socio del estudio Miranda Amado desde 2018. Se ha desempeñado como presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma del Código Procesal Civil Peruano. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú y de AmCham Perú. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Buenas noches, querido Juan Luis, querido Mario y Alfredo. La presentación de un libro siempre es ocasión de regocijo. Es un júbilo para la comunidad académica y en este caso además para las disciplinas del derecho procesal y arbitral. Y también, por supuesto, para la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual pertenece nuestro autor desde hace varios años. Pero también lo es para nuestro querido autor y para su extraordinaria familia, que lo ha acompañado durante todo este proceso. En estos actos protocolares se pone de manifiesto para la comunidad académica una obra y se suele reconocer al autor por su esfuerzo y además por el aporte a su comunidad académica. He estado en varios de esos actos protocolares, pero debo confesar que este es muy especial, pues he sido invitado a presentar la obra de uno de los abogados y las personas a las que más respeto, admiro y aprecio. Me resulta por ello muy difícil en este momento ser auténtico en mis palabras si desatiendo los afectos que ahora y aquí me envuelven. Esta por esto no pretende ser una reflexión académica y no porque la obra no la merezca, la merece y mucho, sino porque la obra que presentamos es un acto de grandeza y valentía de su autor, uno de esos actos a los que Juan Luis nos tiene acostumbrados. Juan Luis es profesor hace más de 40 años en la Pontificia Universidad Católica del Perú, casi los años que yo tengo de edad. Yo soy egresado de la PUC, pero a pesar de ello no fui su alumno en aulas. La vida, sin embargo, fue muy generosa conmigo, pues me lo encontré en mi camino para aprender de él en otros ámbitos y muchas otras cosas. Nuestra relación se inició cuando ambos ya éramos formalmente profesores de la PUC. Y digo formalmente porque yo, en todos los escenarios en que compartía con él, me reconozco como su más atento alumno. En esa oportunidad tuve la ocasión de conocer el permanente interés de Juan Luis por estar enterado de la más reciente doctrina en los temas que investigaba. Frecuentemente indagaba por lo más reciente, por una enorme curiosidad impostergable, acudía directamente a leer los nuevos textos que se le recomendaban. Inmediatamente después tenía la oportunidad de intercambiar ideas con él sobre estos textos. Y así se fue forjando una relación de amistad, con todo lo que ella supone, con mucho afecto y respeto. El libro que hoy presentamos es una muestra más de esa insaciable curiosidad de Juan Luis, pero es también un enorme ejemplo de humildad, de esa que nos hace tanta falta a los abogados, pues es el resultado de una tesis de maestría escrita a su edad, la que, como dice en su dedicatoria de la tesis, no puede negar. A los más de 70 años de edad, Juan Luis volvió a las aulas, pero esta vez como estudiante. Se sentó en una carpeta, estudió e hizo una tesis.
tuvo como profesores a muchos de sus alumnos. Volvió a estudiar, a ser examinado y a enfrentarse a un tribunal de jóvenes profesores que lo evaluaron. Y así obtuvo el título de maestría. Eso es tener humildad, coraje y grandeza. Y lo que él no sabe es que trazó el camino para que muchos profesores como él siguieran sus pasos en la misma maestría, en la misma universidad. Trabajé estrechamente con él cuando él era el coordinador del área de Derecho Procesal de la universidad. Luego, cuando fue designado presidente de la Comisión por los 90 años de la Facultad de Derecho de la PUC. Allí aprendí de Juan Luis una valentía sorprendente. Me tocó estar cerca de él cuando una grave enfermedad lo sorprendió. Jamás dejó de luchar contra ella, jamás le mermó el ánimo. El libro que ahora presentamos es una muestra más de esa lucha, de esa constancia, de vencer cualquier obstáculo, de no detenerse ante nada. Juan Luis, como lo acaba de decir Alfredo, no se resiste a los cambios, por más dramáticos que estos sean. He llegado a pensar que los disfruta, que los espera como el tablista que espera la hora soñada para mostrar su genialidad en ella. Vivimos juntos también la reforma del plan de estudios de la facultad, una de las más radicales reformas en el plan de estudios que la facultad ha tenido en su historia. Se puso la camiseta y se convirtió junto con Jorge, su querido hermano mayor, en sus más grandes difusores y la puso en práctica sin quejarse. Y como si fuera poco, esperó y asumió el dictado de uno de los nuevos cursos que se habían creado, porque no quería refugiarse cómodamente en los cursos tradicionales de Derecho Procesal. El tema elegido por Juan Luis en el libro es una muestra de esa no resistencia a los cambios. Toma uno de los aspectos más saltantes de la práctica contemporánea del arbitraje internacional y desafía con ello al proceso civil. El libro versa sobre las reglas IVA en la práctica del interrogatorio de testigos y su aplicación en el proceso civil. Es un tema que reúne las pasiones académicas de Juan Luis, el proceso civil, a la que le ha dedicado tantos años, el arbitraje, al que se ha dedicado con tanta intensidad y solvencia en los últimos años, y la prueba, la fase más importante del proceso, como lo señala el propio autor, el aspecto al que Juan Luis le ha dedicado tanto en sus estudios y en sus clases. Este libro es una labor de síntesis de las reflexiones académicas, las lecciones aprendidas y la práctica profesional. Con Juan Luis actuamos juntos bajo la dirección de nuestro común y querido amigo Roberto Ángeles en 12 Hombres en Punta, y luego en Siriaco de Urtecho, en experiencias que ya comentó Alfredo. Allí aprendí de él su amor al arte, especialmente al teatro, su disciplina y su indisciplina, su capacidad creativa, su genialidad. En el escenario era libre, era él, como lo es en la investigación que se recoge en el libro que ahora presentamos. A partir de la prueba testimonial, somete a revisión el proceso civil peruano, pero lo hace poniéndose por encima de los confines de las disciplinas que muchas veces trazamos los académicos y los profesores para delimitar nuestra zona de confort. Juan Luis sale de ella y analiza con absoluta libertad la prueba testimonial sin encasillarse en esos confines. El autor se pone por encima de las distinciones entre arbitraje y proceso civil, optando por una visión integral y no segmentada de la prueba testimonial, y se mueve con comodidad y solvencia entre ambas disciplinas, utilizando como insumo de su análisis las diferencias para presentar una crítica a la regulación de la prueba testimonial en el proceso civil peruano. La obra que hoy presentamos, sin embargo, no se queda en la crítica. No sería eso coherente con el carácter de Juan Luis, sino que es más bien propositiva. Las propuestas que plantea no solo al proceso civil, sino a las propias reglas de la IVA, a la que también plantea propuestas de reforma, son la mejor muestra del debate que propone el autor a la práctica de la prueba en el proceso civil.
Al inicio del libro, Juan Luis utiliza una frase de Bobbio que es reveladora del carácter de Juan Luis y que pone de manifiesto su espíritu en la investigación. Citando a Bobbio, dice Juan Luis: entre la verdad absoluta de los dogmáticos y la renuncia a la verdad de los escépticos, hay lugar para las verdades susceptibles de ser sometidas a permanente revisión, merced a la técnica consistente en aportar razones a favor y en contra. Puedo dar fe que Juan Luis es así. Lo vi en la Comisión de Reforma del Proceso Civil. Juan Luis debatió, discutió con razones, rompió dogmas, ofreció su experiencia y sapiencia, persuadió y se dejó persuadir. Jamás impuso y nos persuadió a todos, pues los planteamientos de su libro se recogen en el proyecto de reforma del proceso civil peruano, como señaló Alfredo Gula. El destino, esta suerte que indicaba al inicio que me dio la vida de encontrarme a Juan Luis, llevó que ahora incluso compartamos en el mismo estudio de abogados la misma área de práctica. Los invito a leer el libro, un libro que Juan Luis nos regala por primera vez. Un aporte a los estudios del arbitraje y del proceso civil, pero esencialmente a los de la práctica de la prueba, probática, como le gusta llamar a Juan Luis, siguiendo Muñoz Sabaté. Escrito con una pluma envidiable, con frases cortas, claras, que permiten al lector comprender con claridad las ideas del autor. Y además, tiene uno la sensación mientras lee el libro que está manteniendo una conversación muy cercana con él. Mis palabras finales son de agradecimiento al autor por seguir regalándonos tanta generosidad y tanta genialidad. Gracias. Muchas gracias, profesor Priori. A continuación escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, el profesor Mario Castillo Freire, quien es doctor en Derecho, abogado en ejercicio, socio del estudio que lleva su nombre, árbitro en numerosos procesos arbitrales en diversas instituciones, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, miembro del número de la Academia Peruana de Derecho y director de las colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su estudio. Queridos amigos y colegas que me acompañan esta noche en la mesa de honor, profesores Juan Luis Avendaño Valdés, Alfredo Gula González y Giovanni Priori Posada. Estimados colegas y público presente, para la Biblioteca de Arbitraje constituye un altísimo honor publicar el libro que hoy presentamos y que lleva por título La testimonial en las reglas de la IVA, arbitraje y proceso civil. Digo esto por varias razones. La primera de ellas es la relativa a su contenido. No voy a ahondar en el tema, pues el mismo ha sido abordado de manera prolija y didáctica por Alfredo y Giovanni en sus respectivas intervenciones. Pero quiero resaltar que uno de los principales atractivos del libro es haber tratado sobre un medio probatorio que, por lo general, es menospreciado en el derecho procesal civil, dada la poca experiencia en saber preguntar por parte de los abogados y la proclividad a mentir por parte de los testigos. Es más, resulta usual que cuando uno piensa en la prueba de testigos en la jurisdicción ordinaria, ofrecidos por alguna de las partes, también se piense de antemano en el resultado de dicha prueba. En otras palabras, que los litigantes conozcan a plenitud cuál va a ser el sentido de todas y cada una de las respuestas que las partes harán al testigo. En ese sentido, la prueba testimonial ha devenido en los procesos de la jurisdicción ordinaria en algo así como un ritual, en una prueba inútil y por inútil poco valorada y menos aún decisoria en el resultado del proceso. Sin embargo, el libro del profesor Juan Luis Avendaño hace saber que ese no ha sido el curso que la prueba testimonial ha seguido en el mundo moderno
Pero no solo ello, sino que además los principales avances sobre el aprovechamiento y las técnicas de la prueba testimonial han provenido del arbitraje, lo que ha determinado que ella se nutra cada vez más de las prácticas del arbitraje internacional. Estas prácticas también se han ido incorporando paulatinamente al arbitraje en el Perú, y uno puede observar hoy en día un cada vez mayor perfeccionamiento de las técnicas de interrogatorio de los testigos, de modo tal que se logra, en muchos casos, llegar al fondo de la verdad y que tales testigos, en no pocas ocasiones, terminen comprometiendo los intereses de aquella parte que ofreció su declaración en el proceso arbitral. No me cabe duda tampoco de que, como ha sido expuesto por Alfredo y Giovanni, tales consideraciones vayan a tener influencia en el Perú en una futura reforma de la legislación procesal civil, de modo que la prueba testimonial constituya, como debe ser, una rica fuente de información para los magistrados. La segunda razón por la cual constituye un honor el haber incorporado a la Biblioteca de Arbitraje esta obra de Juan Luis Avendaño Valdés es de orden afectivo, pues cómo no alegrarse de poder rendir homenaje a quien fue nuestro profesor en las aulas universitarias. Recuerdo de manera muy viva cómo a mediados de los años 80 fui alumno de Juan Luis Avendaño en el curso de Derecho Procesal Civil 2, Juicio Ordinario, materia en la que se tornaban más concretas aquellas valiosas doctrinas que ya habíamos aprendido en el primer curso de Derecho Procesal con el doctor Lorenzo Solesi y Bárcena. Las clases de Juan Luis eran muy amenas y hacían que el alumno no perdiera la hilación de principio a fin. Y debo decir que tal experiencia, que quien habla vivió hace más de 30 años, se mantienen en plena vigencia, pues como corresponde, antes de escribir estas palabras, conversé con dos integrantes de mi estudio de distintas generaciones, mucho más jóvenes que yo, quienes coincidieron en mis apreciaciones sobre la forma de dictar de Juan Luis. Sobre él, quiero destacar también otros aspectos importantes y alguno anecdótico que él tal vez recuerde. En el año 1987, cuando yo era presidente del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Derecho, correspondía al centro organizar las tradicionales Olimpiadas de la facultad. Como en toda competencia, pueden suscitarse reclamos entre los equipos que representan a las diversas promociones, decidimos, con el acuerdo de los diversos delegados de aula, nombrar a un grupo de 3 jurados, entre comillas, que se encargasen de resolver tales conflictos de manera individual. O sea, cada uno resolvía una controversia distinta. Uno de ellos era Juan Luis Avendaño, y quienes completaban la nómina también eran profesores de Derecho Procesal Civil. Y es que habíamos instituido un mecanismo a través del cual, cuando hubiese un reclamo entre 2 promociones sobre alguna competencia, derivado naturalmente de un tema relevante para el derecho, como podría ser la participación de un jugador que no correspondía a la respectiva promoción, una vez formulado el reclamo, se corría traslado del mismo a la promoción demandada, entre comillas, y ambos documentos se alcanzaban a uno de los 3 jurados, también entre comillas, quien debía resolver en única e inapelable instancia. Además, como las Olimpiadas se desarrollan a lo largo de 2 semanas, los plazos para todos estos trámites eran muy cortos, a veces ni siquiera de días, sino de algunas horas. ¿Y qué pasó con Avendaño? Pues que el delegado de una promoción presentó un reclamo formal contra mi propia promoción, y el jurado a quien le correspondía conocer de dicho incidente era Juan Luis Avendaño Valdés. Le alcanzamos los documentos en la mañana en la universidad y teníamos que recogerlos esa misma tarde de su estudio. Como ustedes podrán imaginar, a pesar de ser presidente del Centro Federado, no podía evitar que mi corazón estuviese del lado de mi promoción y de que cruzara todos los dedos posibles para que el fallo de Avendaño no fuese favorable. Me acerqué, acompañado de un amigo del Centro Federado del Estudio, el profesor Avendaño, que en ese tiempo, corrígeme si recuerdo mal, quedaba en la avenida Santa Cruz frente al Colegio de Abogados de Lima, en Miraflores, a efectos de recoger la respuesta. Esta consistía en 2 párrafos muy claros, en los que se le dio la razón a la promoción que discutía con la mía. Confieso que a pesar de que la decisión no me hizo sonreír,
Sabía perfectamente que en este trámite mi promoción tenía todas las de perder y así ocurrió. Pero de aquello de lo que no nos dábamos cuenta en ese momento era que esos jurados que habíamos escogido para dirimir las controversias entre las promociones no eran otra cosa que árbitros, y que el procedimiento que estábamos siguiendo, por más abreviado que fuera, tenía la naturaleza de un proceso arbitral, en el que había partes, litis, pretensiones, materia controvertida y laudo. Y he querido rescatar esta anécdota no solo por el libro que hoy presentamos, sino para poner de relieve que Juan Luis ha sido y es un profesor cercano a los alumnos y colaborador con ellos, siempre dispuesto a responder las preguntas en clase y fuera de ella, manteniendo esta disposición incólume durante los 48 años en los que ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Juan Luis es un hombre en extremo perseverante y ha sabido a lo largo de la vida superar retos muy difíciles, siempre acompañando a su facultad y en pleno ejercicio de la profesión. Debemos recordar cómo hace casi 10 años, como lo dijo Giovanni, presidió la comisión organizadora de la conmemoración de los 90 años de nuestra Facultad de Derecho, la misma que dentro de pocos meses ya cumplirá 100, pues inició sus actividades 2 años después de la fundación de la universidad y del ingreso de sus primeros alumnos a letras en 1917. El resultado de la labor de Juan Luis Avendaño en esa oportunidad fue magnífico y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica pudo conmemorar por todo lo alto y como correspondía tan significativo aniversario. En tercer lugar, es muy importante este libro, pues representa el esfuerzo constante de un profesor que, como la mayoría de los que dictan en la facultad, es a tiempo parcial por asignaturas. Es decir, de quienes nos acercamos a la facultad a dictar nuestro curso y no tenemos asignada otra responsabilidad administrativa o académica. Este libro constituye una notable pieza jurídica, innovador por esencia, en el que Avendaño reta al lector a repensar todo un medio probatorio, tanto en su esencia como en su valoración, alcance, utilidad y perspectivas. Pocos meses antes de la publicación de esta obra, cuando ya le había formulado la invitación para que ella fuera incorporada a la biblioteca de arbitraje, me encontré en el pasadizo de una clínica con Juan Luis, los dos íbamos a médicos distintos, quien tenía un anillado en la mano y me dijo: por si acaso, Mario, acá tengo el libro y lo estoy terminando de corregir. Con esto pretendo resaltar el esfuerzo académico que representa este trabajo para un hombre dedicado al permanente ejercicio de la profesión, pero que nunca se alejó del ámbito docente. Además, quiero en esta ocasión personificar en Juan Luis el homenaje que el medio jurídico debe rendir a los Avendaño por su aporte al derecho. Comenzaré refiriéndome a don Jorge Avendaño Hübner, médico legista de nota, quien dictó durante muchos años en nuestra facultad el curso de Medicina Legal, profesor apreciadísimo por todos los que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos y de cuyas clases no solo se llevaron el conocimiento de un hombre que sabía acercar los conocimientos médicos a los puntos de contacto con el derecho penal, sino sabrosas anécdotas que ilustraban su buen humor. Obviamente también debo referirme a don Jorge Avendaño Valdés, hermano mayor de Juan Luis y 4 veces decano de la Facultad de Derecho, quien de una manera u otra marcó una huella muy importante en el rumbo de la enseñanza jurídica en la Universidad Católica y fue un gran maestro de derechos reales durante más de medio siglo. Don Jorge también fue mi profesor, ocasión en la cual, hablo de 1985, compartió el dictado de algunas clases con su hijo Francisco Avendaño Arana, al que conocí en esa oportunidad y creo recordar que él estaba cursando los últimos ciclos de la carrera. Paco es una gran persona y muy buen abogado. Ha tenido y tiene el difícil reto de llevar adelante no solo la cátedra que dictó su padre, sino además su muy prestigioso estudio de abogados. Sus hermanas Leonor y Dora, igualmente sobrinas de Juan Luis, son también destacadas profesionales en el ejercicio del derecho. Y claro está, debo referirme a Juan Luis Avendaño Cisneros, hijo de Juan Luis Avendaño Valdés, experto en industria financiera y quien ejerce la profesión en la misma firma que su padre, el muy prestigioso estudio Miranda y Amado Abogados.
Quiero finalizar estas palabras reiterando el invariable compromiso de nuestra colección con el arbitraje para promoverlo a través de las ideas y el pensamiento crítico. El próximo mes de septiembre, Dios mediante, estaremos presentando en Lima las ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizado el año pasado, que es el volumen 56, en tanto que en Arequipa el libro titulado Las limitaciones en las facultades de los árbitros, volumen 57, basado en la tesis con la que obtuvo el grado de magíster en Derecho por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, la abogada Ludovina Villanueva Núñez, quien se desempeña desde hace muchos años como secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa. Con estos y otros títulos esperamos terminar el año con el volumen 60 de la Biblioteca de Arbitraje, con el cual habríamos publicado 10 números más en el año 2018. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Castillo Freire. Finalmente cedemos el uso de la palabra al profesor, autor de la obra, Juan Luis Avendaño Valdés, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios en la cual es profesor principal desde hace más de 40 años, socio de Miranda y Amado Abogados desde el 2004. Es árbitro y ha sido presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. También es árbitro del American Chamber of Commerce y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Ha sido presidente del Tribunal de la Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi, presidente de la Sala Concursal y actualmente presidente de la Sala de Competencia número 1 de dicha institución. Señores profesores de la mesa, señores profesores presentes, amigas y amigos. Un poco complicado porque ya a mi edad no es frecuente que yo me emocione y tenga que hacer un suspiro para no hacer un papelón, pero estos jóvenes alumnos me han puesto en una difícil situación. Y es que lo que yo pensé que podría ser un acto, sí, académico, ha terminado siendo una, para mí, casi inexplicable demostración de afecto y amistad. Honestamente, comprometido, les digo de verdad. Wittgenstein, en su obra Comparación Jurídica y Perspectiva del Estudio del Derecho, dice lo siguiente: para el estudioso como para el estudiante de Derecho, la comparación jurídica representa hoy, más que en el pasado, no solo un método útil de conocer, sino también y esencialmente un modo de concebir el derecho en la pluralidad y complejidad de sus manifestaciones. Y eso es lo que he intentado hacer. He comparado el proceso civil con el arbitraje o el proceso arbitral. He comparado instituciones del llamado civil law, o sea, nuestro derecho romano-germánico, con el famoso common law. He comparado todo esto alrededor de una institución débil, como se ha quedado de manifiesto, que es la prueba testimonial. He podido tomar otras pruebas más importantes, quizás hoy día la prueba documental, ¿no? Pero efectivamente, ya no sé bien quién lo dijo, porque todavía estoy medio muñequeado por lo que he oído, pero alguno de los expositores pues dice que yo lo que he hecho es confrontar, y
Puede ser que sí, sí. A ver, yo lo que creo es que no voy a contarles toda la historia de la tesis porque, bueno, tenemos que ir a dormir, ¿no? O sea, me viene un poco largo. Entonces he decidido agradecer a los señores aquí presentes en base a ciertas frases que me han dicho en algún momento de la elaboración de este libro y que van con el tiempo, es decir, las diferentes etapas por las que yo fui pasando. Concretamente en el caso de Alfredo, que fue efectivamente escogido por mí como el asesor de mi tesis. Brevísimamente les cuento que la facultad, a raíz de la ley que se expidió en materia de educación universitaria y que imponía ciertas condiciones, algunas muy cuestionables, pero de alguna manera u otra, la ley, en buen sentido, también pues demanda que quien sea profesor ostente algunos títulos, ¿no? Y tenga algunas calidades y no simplemente sea profesor porque es amigo. Entonces, ese amiguismo que debemos desterrar en este país, en efecto, la ley dice no, magíster o doctor, y si no, anda a aprender a otra parte. Y entonces yo dije, bueno, esta es una buena oportunidad, yo quiero seguir enseñando. Ya tenía en aquel entonces 7.3 por ahí, y yo digo, no, yo todavía quiero seguir enseñando y no me van a sacar. O sea que yo por lo menos voy a ser magíster. Y como la facultad nos otorgó unas ciertas facilidades a los profesores, las tomé y me embarqué en esta aventura, por llamarla de alguna manera. Yo sabía que iba a tocar el tema del proceso civil, como es natural, al que he estado dedicado mi vida entera, pero también sabía que me tenía que introducir en el arbitraje, del cual yo en estos momentos estábamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Algo absolutamente nuevo. Yo he tenido alumnos míos que me han enseñado y me siguen enseñando sobre arbitraje. Y entonces yo dije, no, acá mi asesor tiene que ser Alfredo Bulla. Y yo no sabía sobre qué iba a escribir, pero ya tenía asesor. Y efectivamente, Buller me contestó, oye, Juan Luis, me dijo, ¿y yo sobre qué te puedo asesorar a ti? ¿Ingenuo o excesivamente humilde? Creo que lo segundo. Un hombre sencillo y mucho más humilde de los que lo conocen. Alfredo creía eso, que no me podía enseñar, y vaya que se equivocó. Me ha enseñado y me sigue enseñando. Y me ha sido de extrema utilidad para pergeñar estas líneas y estas páginas y hacer este libro. Esto fue al comienzo, y entonces nos reuníamos. Yo le proponía, oye, almorcemos, como me daba vergüenza, porque sé lo ocupado de este hombre, que es este hombre que se manda unas audiencias de 21 días. Entonces yo decía, bueno, Alfredo, ¿qué te parece si déjame que te invite a almorzar cerca de tu estudio? Y así le quitaba menos tiempo. Bueno, no me aceptó lo de la invitación, al revés, todavía te estoy debiendo como 2 almuerzos. Pero sí me aceptaba que nos reuniéramos cerca. Y así íbamos conversando. Y coincido con Alfredo que hoy estoy extrañando esas conversaciones, porque fueron absolutamente enriquecedoras. Descubro que también lo eran para ti y esto me satisface enormemente. Lo cierto es que en esas conversaciones, Alfredo me dijo una segunda frase, y con esto voy a terminar el reconocimiento a Alfredo. Me dijo, fíjate, Juan, en el arbitraje es muy importante entrevistarse, el abogado se entrevista con el testigo. Ah, dije yo, o sea que es lo mismo que en el proceso civil. O sea que uno se puede, para usar la terminología poco jurídica, chamullar al testigo. Bueno, dije, no veo mucha diferencia, y me empezó a explicar. Y lo primero que me dijo fue exactamente eso. ¿Qué es lo primero que yo le digo
al testigo en la preparación. Le digo, señor, usted va a ser testigo en esta causa. Muy bien. Hágame la narración de los hechos que usted va a describir, pero dígame la verdad. Yo creí que Alfredo me estaba tomando el pelo, porque mi formación como abogado procesalista es llamar al testigo y decirle qué le voy a preguntar y qué debe responder. Una inmoralidad total, pero así. Lo cierto es que ahí empecé a comprender la diferencia que había entre el proceso civil y el arbitral. Porque ¿cómo es posible que se ilustre al testigo y se le diga, mejor dicho, que responda con la verdad? Yo podría llamar al estrado y hacerle un interrogatorio al padre de Mario, ilustre ex juez de primera instancia en lo civil, el doctor Castillo aquí presente, y él podría dar fe que efectivamente en los procesos civiles no se dice la verdad, el testigo no dice la verdad. Y por tanto la conclusión triste para mí era que la prueba probablemente más antigua de la historia no se use más en el proceso civil. Pero al haber visto yo en arbitrajes, en los que he visto participar a Bular, he visto participar a Cantuarias, he visto participar a León, he visto participar a una serie de árbitros probos, conocidos, conocedores del derecho, pero además serios, incapaces de decirle al testigo lo que tiene que decir, porque como me dijo Bular, lo primero que te pido es que me digas la verdad. Entonces, todos ustedes comprenderán la enorme diferencia que había entre el proceso civil en ese momento que yo descubrí entre el proceso civil y el arbitraje. Y esto fue para mí el inicio de las conversaciones a las que ha hecho referencia Alfredo y que me fueron permitiendo enriquecer más mi conocimiento y reafirmar mi intención de que en lugar de que lo que creerían quienes defendemos el proceso civil, que los arbitrólogos tienen que aprender de nosotros, pues mi tesis hoy día es al revés. Somos nosotros los procesalistas quienes tenemos que aprender de los arbitrales. Lo digo con sinceridad. ¿Por qué? Porque la prueba de testigos sí se realiza con verdad. El testigo está obligado a decir la verdad. Y ustedes me dirán, sí, Juan Luis, pero puede mentir. Aunque miren, hoy día he aprendido una cosa nueva, Alfredo prefiere que la mientan. Esto me lo voy a explicar después. Pero lo cierto es que con esta metodología simple de las reglas de la IVA se puede llegar a descubrir si el testigo está diciendo la verdad o no. Por supuesto que se puede descubrir. No hay que ser un psicólogo para descubrir si están, ni tampoco hacer las pruebas con este aparatito cuyo nombre no recuerdo y que es descartado en los procesos civiles. Lo usa la policía, pero no se usa en los procesos judiciales, porque se puede engañar al aparatito que sirve para saber si está mintiendo, si alguien está diciendo la verdad o no. Pero tengo que cortar estas conversaciones que yo mantuve con Alfredo. Fueron tan importantes que yo considero que ha sido la piedra angular de mi tesis. Si yo no hubiera tenido el acierto de escogerlo como asesor, probablemente hoy día no estaríamos acá y yo estaría viviéndola muy cómodo y muy contento en mi zona de confort, pero no. Creo y le atribuyo gran parte del mérito a mi querido amigo y exalumno Alfredo. ¿Y qué me dijo Giovanni? Ya Giovanni interviene en una segunda fase. Conversábamos mucho, siempre lo andaba yo cuchareando sobre las últimas novedades, efectivamente, en materia procesal. Tiene la habilidad de estar al día antes de que se publique el libro, él ya sabe. Y un día recibo una llamada de Alfredo. Todavía Alfredo no se había incorporado a mi grande llamado, Giovanni, no se había incorporado a mi grande llamado. Tenía una estupenda boutique de litigio. Y
me dice: Juan Luis, quiero que me ayudes, me han nombrado para presidir una comisión que actualice el Código Procesal Civil. Del año 92, ya tiene pues, a 20 años, hay que actualizar. ¿Podrías incorporarte al equipo? Le dije que sí, me fascinaba la idea, yo dije que sí. Yo siempre digo que sí. Si hubiera sido mujer, no sé qué habría pasado. Lo cierto es que me incorpora al grupo, empiezo a trabajar con las disculpas del caso, porque tenía que terminar la tesis. Yo ya estaba en el momento en que había que acabar, a como diera lugar. Tenía al profesor Guevara, director de la tesis, encima mío, hostilizándome y martirizándome. Puedo rajar de él ahora porque no está presente. Y lo cierto es, gran tipo Guevara, extraordinario, y lo cierto es que Giovanni, un día, en medio de las discusiones, yo le planteo el tema de la prueba. Guarda prudente silencio. Giovanni conocía la tesis. Él había sido presidente del jurado, por tanto la había leído. Guarda un prudente silencio y le propongo incorporar algunas de las reglas de la IVA sobre actuación de pruebas en el nuevo Código Procesal, particularmente en la materia de la prueba testimonial. Y Giovanni, después de escucharme, simplemente me dijo: sí, Juan Luis, va como tú la propones. Y hoy día están en el proyecto que Giovanni le ha presentado al entonces ministro de Justicia. Nuestro proyecto de nuevo código ayornado, Código Procesal Civil, duerme plácidamente en un cajón del Ministerio de Justicia y habrá algún día un ministro que lo rescate. Los ministros de Justicia creo que confunden los proyectos de ley con el himno, ¿no? El himno hay que descansar. Entonces, el proyecto de ley de mi amigo el doctor García de la Hunde, que anda por acá, sobre el Código Procesal Constitucional, también está durmiendo, es otra botella de vino, mucha tola. Para terminar de hablar de Giovanni, debo decir que el trabajo que ha hecho esta comisión es brillante. Y no lo digo porque yo la integré, porque justamente estuve poco. Pude hacer algunos aportes, pero más fue lo que aprendí. Esa comisión estuvo integrada por gente mayor, menor, por abogados litigantes y por jueces honorables. Creo. Pero lo cierto es que aprendí instituciones nuevas que han sido incorporadas en el proceso. Y ese proyecto, ojalá que algún día sea una realidad. Gracias, Giovanni. Y por último, me voy a referir a Mario. Mario ya interviene con el libro, ya está impreso, en la última etapa. Y en ese mismo lugar, en la presentación del volumen número 50, que por ser de 50 me parecía que debía ser un buen libro y por eso vine, y iba a hablar Mario, que siempre es un placer escucharlo, y cuando estaba en la cola para saludarlo, me dice: Juan Luis, me han informado que has escrito una tesis sobre tal tema y tú quisieras que yo lo pudiera editar y que formara parte de la colección. Me tomó por sorpresa, obviamente no podía decirle otra cosa que sí, por supuesto, mi querido Mario. Y así fue. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, ahí se produjo este encuentro que tú has reseñado, efectivamente. Y el día sábado pasado, o sea, muy reciente, en el santo, en el cumpleaños de un amigo nuestro, queridísimo abogado, amigo común, me lo encuentro y le digo: oye, Mario, algunos colegas, amigos que me quieren, me han dicho que si se va a vender el libro el día miércoles en la presentación, o sea que te propongo, le dije, lleva unos ejemplares para vender los libros.
y muy serio me dijo: yo no vendo libros. Creí que se había confundido, como si yo le creyera que era un librero. Y le aclaré: no, le digo, no es que te pongas a vender tú en la entrada. Pero insistió en que él no vendía libros y lo hizo más claro, y ya ustedes son testigos de lo que Mario hace. Mario edita 55 volúmenes con este incluido y los regala a la comunidad jurídica. Es algo extraordinario. Es extraordinario que un hombre saque de su bolsillo y de su tiempo, que no le sobra, para ayudar al crecimiento de la ciencia y del derecho en el Perú, sin ninguna retribución más allá de que se hace, pero no necesita ser más conocido. Es más conocido que vaya uno a saber qué. O sea que realmente Mario no necesita hacerse publicidad. Podría ganar dinero con la venta de este libro, no con este, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo tampoco voy a vender, mi cuota de derechos de autor van a ser libros. O sea que yo tampoco los voy a vender, Mario, también. Y por último, otra frase de Mario me ha sorprendido. Ayer me envió los primeros ejemplares y voy revisando las primeras páginas y advierto que hay una nota del editor, porque el prólogo estaba reservado efectivamente a Alfredo, que hizo un prólogo conmovedor. No lean el libro, pero lean el prólogo y lo cierto es que leo en la nota del editor, ¿no? Para la biblioteca de arbitraje es un honor publicar el libro de Juan Luis Avendaño. Y yo creo que hay que hacer una corrección. Con las mismas palabras, pero me vas a permitir que yo haga una corrección. Para Juan Luis Avendaño es un verdadero honor que su libro forme parte de la colección y de la biblioteca de Mario Castillo. Así son las cosas. Ya como colofón, haré referencia a mi familia. Claro que sí, cómo no. Y por supuesto, lo primero, a la compañera de mi vida durante 49 años, el Choco. Me ha acompañado de los 49, creo que 48, porque durante un año estuve haciendo la tesis y no hablamos. En realidad, mi familia además es integrada por mi hijo Juan Luis, mi hija, mi otro hijo varón, nietos, nietas y mi querida hija política, a quien quiero que se le transmita, tú, Pipo, transmítele a mi hija política que estoy con él. Y sin más, tampoco. Pero sí merece un comentario parecido, como en la línea de lo que dijo Mario, merece un comentario referirme a dos abogados de mi familia, sin dejar de lado, por supuesto, a Paco, a Dorita y a Leonor, pero es importante destacar la relación que tengo con mi hijo mayor. Hoy se escuchan tantas cosas sobre las relaciones entre padres e hijos y situaciones tan complejas y tan diversas, y yo debo decir que he sido premiado por Dios porque tengo con mi hijo mayor una relación extraordinaria. Pero en realidad yo no he venido acá a hablar de temas de familia, sino que lo que quiero transmitirles es que haberlo tenido de practicante, que no sabía ni siquiera dónde quedaba Mapiri o el Girón Azángaro para ir a dejar un escrito al escribano de turno,
Y hoy día ser un abogado importante, llamado desde el extranjero con frecuencia, es que las llamadas entran, para mí, me hablan en inglés, yo digo un momentito, a mí me hablan en castellano o en quechua, pero al que le hablan en inglés es a mí. Honestamente les digo, para mí es una enorme satisfacción ejercer mi profesión a estas alturas de mi vida, con mi hijo mayor en el mismo estudio, en áreas distintas, en pisos distintos, pero en el mismo estudio, en Miranda y Amado, a quien aprovecho también para testimoniarle un agradecimiento por todo lo que me ha ayudado el estudio para poder hacer esto. Y finalmente, ahora sí, me voy a referir a Jorge Avendaño Valdés. Jorge Avendaño Valdés es por todos aquí conocido. Si yo he sido profesor de 12 de los miembros de la mesa, Jorge Avendaño ha tenido relación con los 3. Jorge Avendaño ha sido profesor de generaciones. De muchas caras que aquí veo presentes han sido discípulos de Jorge. Quienes han sido discípulos de Jorge saben quién era Jorge Avendaño y por qué yo me siento tan orgulloso de hablar de él en la presentación de mi primer libro. Yo fui su alumno, claro que sí, me enseñó Derecho Real, pero también fui su practicante. Cuando yo pasaba de cuarto a quinto de media, mi hermano mayor me llevaba 10 años, llegó el verano, el 2 de enero me dijo, oye, a Girón Azángaro 309, el segundo piso. Ahí queda tu estudio. Sí, vas a trabajar en las mañanas, no vas a ser un vago. Y de cuarto a quinto de media me fregó las vacaciones. Así eran los tiempos aquellos. Lo cierto es que Jorge me tuvo de practicante, luego me llevó a ser asociado a un estudio, luego a otro, luego incluso llegamos a ser socios durante un largo periodo, y Jorge Avendaño, para terminar ya estas largas palabras, Jorge Avendaño me enseñó Derecho, como nos enseñó a muchos de los que estamos aquí. Pero Jorge Avendaño también a muchos de los que están aquí, y a mí en particular, me enseñó a amar el derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Avendaño.